ocasión te vengo a hablar un poco más acerca del libro de enfermedades crónicas de Gattac. Este libro ya lo empezamos a analizar en un video anterior. Al final de este video y en los comentarios te dejo los enlaces para que puedas ir a él si es que aún no lo has visto. Vamos a hacer una pequeña introducción, un repaso de lo que vimos en el video anterior para los que todavía no lo ven. En el video anterior mencionamos la diferencia entre una enfermedad crónica y una enfermedad aguda. Una enfermedad crónica es aquella enfermedad que llega, se desarrolla, se manifiesta y se va, deja a la persona. Y una enfermedad crónica es aquella enfermedad que llega, se manifiesta y no se va, se queda en la persona. Puede llegar a disminuir sus síntomas y estos pueden reaparecer después de algún tiempo de alguna manera diferente, pero la enfermedad sigue y persiste en la persona. Entonces, de aquí vemos que una enfermedad aguda es una enfermedad que se va a curar con o sin la ayuda del doctor. Es una enfermedad que tiene su propio proceso de vida y que no requiere de mayor manipulación para que pueda ser redimida, curada o sanada. Vamos a analizar la parte 1 del libro. Esta parte se llama Enfermedad, su nombre, aparición y causa, y vamos a analizar los capítulos 1 y 2. El capítulo 1 es enfermedad aguda y crónica y el capítulo 2 la causa de la enfermedad crónica. Bueno, Gattac nos explica que la SORA es la enfermedad original del ser humano. Ya se vio en un video anterior la diferencia entre SORA y sarna. La sarna es la manifestación de la SORA, que en realidad es la enfermedad. Entonces, SORA es la única enfermedad real que tiene el ser humano, y a todo aquello que nosotros de manera común le llamamos enfermedad no son más que las manifestaciones de esta SORA o de esta enfermedad real. Es como por ejemplo un árbol, ¿sí? El árbol en sí pues tiene su tronco y tiene su esencia, y a este árbol le nacen hojas, y las hojas serían como los síntomas de cada enfermedad. Si yo quito esas hojas, estoy quitando simplemente los síntomas, pero estoy dejando la enfermedad como tal, que es el árbol, que es el tronco y que es toda la esencia de ese árbol. Bueno, ¿y cómo nace la SORA? Recordemos que Gattac en los primeros capítulos de su libro nos comenta que el hombre vivía feliz, vivía sano y vivía en una manera ideal en lo que era el paraíso. Sin embargo, Dios le dio el poder del libre albedrío. Y cuando el hombre empieza a abusar de este libre albedrío, hacer uso de su voluntad para ir en contra de las leyes de Dios, es que empieza a surgir en él una alteración mental, un prurito mental, que sería como una comezón mental, una inquietud de saber más, de conocer más, de poder analizar todo y poder entender los porqués de las cosas. Este prurito mental hasta este momento era una manifestación puramente pasiva. Sin embargo, cuando empieza a haber una acción del hombre para poder satisfacer esta inquietud mental, esta duda mental que tenía y poder conocer todas las cosas, empieza a haber esa acción, y en ese momento se empieza a manifestar esa comezón mental, ese prurito mental en el cuerpo, que es cuando surgen las manifestaciones de la sarna. Por eso decimos que la sarna no es la enfermedad es la SORA, esa comezón mental que había desde antes, y la sarna es la manifestación de este prurito mental. ¿Por qué se manifiesta esta comezón y estas llagas en el cuerpo? Bueno, pues porque el cuerpo es el reflejo de la mente. Así como pensamos, así es como creamos nuestro cuerpo. Entonces nosotros creamos nuestra propia realidad física. Al momento de estarla creando, si hay esta comezón mental, pues también baja hacia la materia, hacia el cuerpo. Dice el libro del Kybalión, como es arriba, es abajo. Entonces se manifiesta en el cuerpo a manera de sarna, de prurito, de comezón, de un eczema, y es ahí cuando nace la SORA. Entonces aquí vemos que la SORA aparece solo por la libre voluntad del hombre.
sin la cual él no habría podido tener un pensamiento que fuera erróneo, que fuera alterado, un pensamiento alterado, y esto pues no lo habría llevado como tal a la acción, ¿no? Entonces vemos que la fuente o el lugar donde reside la enfermedad, el lugar donde nace la enfermedad es la mente, porque es a partir del pensamiento erróneo que se genera esta enfermedad. La SORA, como ya lo habíamos mencionado antes, es una condición del hombre y es una condición que favorece las enfermedades. Existe la equivocación de pensar que SORA y sarna son la misma cosa, pero como ya se explicó, sarna es nada más la manifestación y SORA es la enfermedad real. Es a lo que se le considera la real enfermedad dentro de lo que es la homeopatía. No puede haber sarna sin que exista SORA, porque como la SORA es la causa, forzosamente tiene que existir la SORA para que se manifieste la sarna. Entonces, sin esta no puede estar la otra. Pero sí puede haber SORA sin que se presente una sarna, es decir, sí puede estar la enfermedad, puede estar la alteración en la mente sin que haya una manifestación física todavía. ¿Por qué la SORA nos hace susceptibles a padecer ciertas enfermedades? Bueno, en el momento en que la SORA crea un tumulto en nuestra mente, está generando un pensamiento erróneo. La acción siempre sigue al pensamiento. Si el pensamiento es erróneo, obviamente la acción también será errónea. Y esto nos llevará a tener acciones erróneas. Recuerden que Gatak comenta que los otros dos miasmas, sífilis y psicosis, provienen de la acción errónea, mientras que el miasma de la sarna proviene del pensamiento erróneo. La SORA es entonces la causa primaria y la única causa de todas las enfermedades, porque primero debe estar el pensamiento y después la acción. Entonces, si tenemos un pensamiento erróneo, se genera lo que es la SORA, y a partir de ahí, de ese pensamiento erróneo, también se genera una acción errónea, y esta acción errónea es la que da manifestación a los otros dos miasmas, que son la sífilis y la psicosis. Bueno, ya dijimos que una de las manifestaciones de la SORA es la sarna. Sin embargo, la SORA, que es la enfermedad real, puede tener diferentes tipos de manifestaciones. Asimismo, los otros miasmas, sífilis y psicosis, tienen también cada uno sus manifestaciones que son características de cada uno de ellos. Y así como decimos que sarna no significa SORA, es lo mismo. Gonorrea, que es aquella manifestación del miasma de la psicosis, pues gonorrea no significa psicosis, ¿sí? Entonces, la gonorrea es simplemente la manifestación de este miasma, y este miasma nace y se genera en el momento en el que hay una supresión de la descarga gonorreica. En el miasma sifilítico lo que pasa también es que se genera el miasma sifilítico en el momento en el que hay una supresión de la manifestación de la sífilis, de la manifestación primaria. ¿Cuál es la manifestación primaria de la sífilis? El chancro sifilítico. Entonces, en cuanto se suprime esa manifestación, se genera el miasma y esto invade a todo el cuerpo. Tanto sífilis como gonorrea pueden llegar a ser curadas cuando están en sus primeras manifestaciones, en sus primeras etapas, por un tratamiento homeopático basado en la ley de similitud. Si en lugar de esto se recurre a una supresión, ya sea a través de medicamentos alopáticos, de pomadas, de ungüentos, lo que se logrará es que se quite la manifestación externa, pero la energía de la enfermedad se vaya hacia el interior del cuerpo, afectando órganos internos más importantes. A esto se le llama supresión en homeopatía. Y una supresión lo que hace es que complica un poco más el tratamiento. El medicamento homeopático puede curar la sífilis y la gonorrea aun cuando hayan sido suprimidas, si es que estas no han sido bastantemente manipuladas, si es que no ha habido demasiadas supresiones sobre ellas.
Entre más se suprime una enfermedad, una patología, más complicado es llegar a la curación total, a la curación real. Y también el otro motivo por el cual estas situaciones se complican es porque al momento de irse la energía hacia el interior del paciente, al momento de suprimir la manifestación externa y que la energía se va hacia el interior, esta energía, ya sea del miasma sifilítico o del miasma psicósico, se llega a complicar con la sora latente que hay en el cuerpo. La sora es la condición que tenemos de manera heredada y es una condición inherente del ser humano. Entonces, si hay una sora que está latente y llega a un miasma sifilítico o psicósico, se pueden complicar y se pueden imbrincar entre ambos miasmas y entonces generar complicaciones más difíciles de curar en el paciente. Gattak nos menciona una diferencia muy importante entre la sora, que es el inicio de todas las enfermedades, el miasma sórico, y el miasma sifilítico y el miasma psicósico. La sora, su curso es del centro hacia la periferia, es decir, de la mente hacia el cuerpo. Y la psicosis y la sífilis van en sentido contrario, van del cuerpo hacia la mente. La sora se dice que no es curable, mientras que la sífilis y la psicosis sí son curables. Y aunque la sora no es curable, no nos lleva a enfermedades devastadoras, mientras que la sífilis y la psicosis sí nos llevan a enfermedades devastadoras, como por ejemplo un cáncer. Otra diferencia importante entre una enfermedad crónica y una enfermedad aguda es, como ya lo habíamos manifestado, que la enfermedad aguda es aquella que llega, se manifiesta y se va, termina su curso de acción y entonces se va, se aleja del paciente, mientras que una enfermedad crónica permanece y no se va y se sigue manifestando de diferentes maneras. En una enfermedad aguda no tenemos como causa ni la sora, ni la psicosis, ni la sífilis. Una causa excitante externa es la que la llega a generar. En cambio, en una enfermedad crónica no hay una causa externa que la manifieste. Siempre está presente la sora y puede llegar a estar presente la sora imbrincada con sífilis o los tres miasmas juntos, sora con sífilis y psicosis, los tres complicados entre ellos. Aquí es muy importante hacer notar que la sora generalmente se relaciona con la sífilis para imbrincarse y complicarse entre los dos o los tres miasmas juntos, pero es muy raro llegar a encontrar una enfermedad que sea producto de una sora imbrincada con una psicosis. Generalmente estos dos miasmas no los encontramos complicados juntos. Cuando hay una sora y una psicosis, siempre está presente también el miasma sifilítico. Tanto la sora como la psicosis y la sífilis tienen tendencia a ciertas manifestaciones, cada una de ellas debido a su naturaleza. Y cuando se encuentran imbrincados estos miasmas, dependerá de la cantidad que exista de cada uno de ellos para la manifestación de la enfermedad. Cada miasma tiende a cierto tipo de manifestaciones, entonces dependiendo de la cantidad de miasma que se encuentre manifestado en esa enfermedad, será la tendencia hacia las manifestaciones que nos dé la patología. Bueno, es importante recordar que el cuerpo es un todo, trabaja como una unidad y que los órganos no trabajan de manera independiente. Por lo tanto, si tenemos una manifestación en un órgano, no con eliminar esa manifestación de manera local ya estamos curando a la persona. Ya, para que exista una manifestación en algún lugar, ya tiene que estar toda la economía del paciente alterada o modificada debido a la enfermedad. Entonces, los síntomas locales, simplemente que se curen, que se eliminen, es una supresión, no es una curación de nuestro paciente. Para poder curar al paciente hay que curarlo en su totalidad y tenemos que empezar por la ley de similitud para poder aplicar de manera correcta el medicamento homeopático.
Dentro de la práctica diaria de la clínica, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que el miasma sórico ha dejado su latencia y está en actividad dentro de nuestro paciente? Bueno, generalmente cuando llega un paciente con un cuadro sintomático, tomamos la totalidad sintomática y en base a esta totalidad escogemos el medicamento más similar a la patología del hoy, de la hora, para poder curarlo por la ley de similares. Una vez que escogemos este medicamento, si nuestro paciente reacciona favorablemente, quiere decir que es el medicamento adecuado y que sí se eligió de acuerdo a la ley de similitud. Si a los pocos días regresa el paciente diciendo que tuvo una recaída y se vuelve a tomar el cuadro sintomático total del paciente y nos vuelve a dar que es el mismo medicamento, se le vuelve a administrar y vuelve a hacer reacción en el paciente, pero ahora con una menor potencia, y así continuamente en cada recidiva que tenga nuestro paciente, nuestro medicamento va a ir disminuyendo su eficacia, siendo que es el medicamento correcto y adecuado para la sintomatología de ese momento de nuestro paciente. Entonces quiere decir que la SORA está latente y que está obstruyendo el proceso de curación. Otra manera en la que nos podemos dar cuenta de que esta SORA está activa es cuando, por ejemplo, llega el paciente, se le trata y esa sintomatología que tenía desaparece, pero regresa al poco tiempo con otra sintomatología diferente. Ya hemos dicho que los síntomas son simplemente la manifestación de la enfermedad original. La enfermedad original es la SORA y la SORA es la que está activa, pero como se quitaron unos síntomas, entonces se manifestó de otra forma, diferente, ¿sí? Estas manifestaciones diferentes nos indican que está presente y que no se ha sanado, que no se ha curado todavía a la persona. En este último caso, quiere decir que el medicamento que se eligió no fue el más similar y que los primeros síntomas que estaban y que se eliminaron, entonces realmente no hubo una curación como tal porque no hubo similitud de nuestro medicamento con la patología, sino hubo una supresión. ¿Cómo nos define Gattak la supresión? Bueno, nos dice que la supresión es el bendito método de tratamiento que vuelve la energía de la enfermedad hacia adentro y crea las más difíciles y complejas enfermedades, una después de la otra. ¿Y para qué nos sirve entender lo que es una supresión? Pues si nosotros entendemos lo que es una supresión, obviamente no lo vamos a cometer, le vamos a evitar sufrimientos innecesarios a nuestro paciente y nosotros como médicos homeópatas también nos vamos a evitar complicaciones que no son necesarias. ¿Cuáles son los métodos de supresión? Bueno, el primero y el más agresivo de todos, el que complica más la enfermedad, es suprimir las manifestaciones primarias a través de ungüentos o de medicinas tópicas. Por ejemplo, en una manifestación primaria del miasma sifilítico o psicósico, como ya dijimos, la manifestación primaria de la gonorrea o la sífilis sería poner algún ungüento que quite esa descarga gonorreica o que quite ese chancro sifilítico. Esta es una de las peores supresiones porque mandan la energía de la enfermedad hacia el interior y esto va a afectar órganos más vitales, como ya se había mencionado. También en este tipo de supresión podemos suprimir los resultados de haber suprimido. Por ejemplo, en una sífilis se suprime el chancro sifilítico a través de un ungüento. Ya no está la manifestación externa, sin embargo la sífilis permanece dentro del cuerpo de la persona, de la economía de la persona, y se va a manifestar de alguna otra manera. Podríamos decir que a través de un asma. Entonces después se da medicamento alopático para el asma y entonces estamos suprimiendo la manifestación de la primer supresión que habíamos hecho, que fue la supresión del chancro. Entonces nos podemos ir de supresión en supresión y podemos ir complicando el cuadro del paciente, con lo cual vamos afectando su dinamismo vital
y esto puede llegar a degenerar en consecuencias trágicas y graves. Otra de las supresiones que pueden surgir de aquí es también una supresión tópica de las manifestaciones de dos miasmas que estén imbrincados. Otro tipo de supresión es la supresión a través del uso indiscriminado del bisturí. Comenta Ghattak que, por ejemplo, hay algunas enfermedades que están afectando a toda la economía del paciente y ahí no se debe de utilizar el bisturí. En este caso se me ocurre pensar, por ejemplo, en una cirugía de vesícula biliar, ¿sí? ¿Cuál es la visión general de la alopatía? Si te está dando problemas, lo quitamos y se resuelve. Pero es una patología que te está afectando a toda tu economía, a toda tu integridad. Entonces se debería de tratar a través de un tratamiento homeopático que cure y sane desde la causa y no solamente las manifestaciones que hay en ese momento. ¿Cuándo es cuando se recomienda usar el uso del bisturí según Ghattak? Cuando hay una alteración mecánica local. Por ejemplo, en un caso en el que se fractura una rodilla, entonces ahí es una alteración puramente mecánica que debe de ser corregida a través de una cirugía y que es de manera local. No te está afectando tu economía de manera total. Otra de las supresiones que podemos causar es a través del uso de medicamentos. En la antigüedad, por ejemplo, se usaba la quinina para quitar la fiebre. Sin embargo, la quinina quitaba la fiebre, pero después hacía que el hígado o el vaso se agrandaran y eso causaba pues más complicaciones. Otra supresión es, por ejemplo, la prescripción no homeopática de los medicamentos homeopáticos. ¿Cuándo es cuando se realiza una prescripción que no es homeopática? Bueno, para que una prescripción sea homeopática debe de basarse en la ley de similitud, debe de basarse en la ley de la dosis mínima conveniente, que es la potencia, la frecuencia y la cantidad mínimas necesarias para poder activar la energía vital de nuestro paciente y que se empiece a activar el proceso de curación. Y también la ley de un solo medicamento. Ya habíamos comentado en el video anterior que si recetamos 2 o 3 medicamentos de manera alopática, enfocándonos solamente en la sintomatología del órgano, entonces no estamos haciendo una prescripción homeopática, estamos alopatizando la homeopatía. Y bueno, también cuando se puede generar una supresión, cuando buscamos la ley de similitud, pero sin embargo no la cumplimos de manera correcta y hay solamente una similitud parcial entre la patogenesia de mi medicamento y la patología de mi paciente. Todo lo referente a la supresión se encuentra en el capítulo 3 del libro de Ghattak, por si quieres consultarlo. Ahora vamos a ver el capítulo 4 y el capítulo 5 que van estrechamente relacionados. El capítulo 4 es de la curación y el capítulo 5 es el comienzo de la curación. Bueno, ¿por qué es importante conocer la causa de las enfermedades crónicas? Porque solamente conociendo esta causa es como podemos tratarlas y curarlas. De manera ordinaria decimos que la curación de una enfermedad es eliminar los síntomas. Cuando se ha tomado un medicamento y se han eliminado los síntomas, si el paciente no ha muerto, quiere decir que se ha curado. Así, tal cual lo manifiesta Ghattak en su libro, ¿sí? Bueno, sin embargo, ya sabemos nosotros, desde la perspectiva homeopática, que la enfermedad es la que permanece en el paciente. Lo que se cura y lo que se elimina son los síntomas. Y si nosotros hacemos una eliminación de los síntomas, estamos realizando una supresión, pero no una curación como tal. Es el paciente el que debe de ser curado y no solamente los síntomas los que deben de ser removidos para lograr una curación verdadera. Entonces, ¿qué es la curación para el médico homeópata? Pues es restaurarle al hombre enfermo
su salud. ¿Qué es lo que convierte al hombre en un ser autónomo e independiente? Su mente, su individualidad. Y esta individualidad comienza a partir de su mente, de su manera propia y única de pensar. Entonces, la enfermedad comienza en la mente y luego se refleja en el cuerpo. Si solamente removemos este reflejo que se ha dado, esta manifestación en el cuerpo, la enfermedad permanece en la mente. Por lo tanto, donde debe de comenzar la curación es en la mente del paciente. Y una vez que se haya curado y sanado esta alteración mental, entonces, por consiguiente, llegará de manera automática la curación de la sintomatología física. Entonces, el proceso de curación comienza en la mente. Si esto no sucede, no estamos logrando la curación real del paciente. Si un paciente mejora sus síntomas físicos, pero no mejora su sintomatología mental, entonces no hay curación. Podemos ver diferentes formas de manifestarse este proceso de curación. Una de ellas es que agraven los síntomas físicos de nuestro paciente, pero su sintomatología mental mejore, y esto quiere decir que vamos en un camino correcto, que la curación se va a lograr. Otra de las manifestaciones puede ser que tanto síntomas físicos como mentales empiecen a tener una mejoría, y esto también nos lleva hacia la curación real y perfecta. La curación debe de ser suave, rápida, duradera y permanente en el tiempo. Y si no cumple con estas condiciones, entonces tampoco hay curación. Una curación homeopática no es una curación violenta. En algún momento, cuando se administre un medicamento homeopático y las reacciones de nuestro paciente lleguen a ser violentas, es debido a que este paciente ha tenido muchísimas supresiones antes de su patología. Y recordemos la ley de Hering: la curación debe de manifestarse de adentro hacia afuera, y los síntomas que han sido suprimidos van a empezar a salir nuevamente, a manifestarse nuevamente. Entonces, si ha habido muchas supresiones acumuladas ahí, toda esa sintomatología tiene que volver a salir hacia el exterior, salir desde adentro hacia afuera. Entonces, por eso es que podemos llegar a pensar que la curación fue un proceso violento, cuando en realidad no lo fue. La curación no depende de la medicina como tal, del medicamento homeopático. La curación depende de la energía vital de nuestro paciente. ¿Qué es lo que hace el medicamento homeopático? El medicamento homeopático, recuerden que es un medicamento que está altamente dinamizado. Entonces, este dinamismo se ha potencializado su acción debido a esta dinamización. Y esto es ¿por qué? Porque la patología está en la mente. La patología es una alteración sutil que no puede ser curada con una materia, tiene que ser curada con una energía igual de sutil que ella. Por eso el medicamento se dinamiza. Y esta medicina potencializada o dinamizada lo que hace es que le da el empuje, esa pequeña chispa que necesita el dinamismo vital, la energía vital de nuestro paciente, para empezar a actuar hacia el restablecimiento de la salud. Esta energía con la enfermedad se ha desorientado, entonces lo único que hace nuestro medicamento es reorientarla hacia su propósito. Para que esto se logre, debemos de hacer una aplicación práctica de la medicina, y para ello las medicinas que prescribamos las tenemos que prescribir bajo principios definidos, principios naturales, y deben de ser principios que sean fácilmente comprensibles para nosotros como doctores. Si yo prescribo un medicamento que no sé cómo actúa en la totalidad de mi paciente, entonces no sé cuál va a ser la consecuencia o qué esperar de dicho medicamento. Las leyes definidas de la naturaleza que se toman en cuenta en consideración en homeopatía, pues es la ley de similitud. El medicamento, la patogénesis de mi medicamento debe de ser lo más similar posible a la sintomatología de mi paciente.
la ley de la dosis potencializada, es decir, un medicamento que haya sido potencializado para que pueda ser una energía sutil la que arregle un desperfecto sutil, como ya lo habíamos mencionado. La ley del uso de una sola medicina por vez. Hahnemann nos comenta que es necesario dar un medicamento único para una persona única en el mundo con una patología única. Y la ley del uso de la medicina al final de un ataque en vez de durante su curso. Aquí, para que se entienda esta ley, puedo mencionar, por ejemplo, los casos de temperatura. Hahnemann nos comenta que para poder curar una temperatura es necesario dar el medicamento homeopático una vez que ha bajado un poco esa temperatura. ¿Cómo se va a bajar? Si lo que yo quiero es quitar la temperatura y no puedo dar el medicamento hasta que se quite, pues como que suena un poquito ilógico, ¿no? Pero no. Aquí la situación es muy fácil. Se va a bajar, a disminuir, no completamente quitar, sino a disminuir la temperatura del paciente a través de medios físicos, sea por compresas, sea por baños de agua fría y todo eso. Cuando una vez la crisis fuerte ha pasado y esa temperatura ha disminuido un poco, es ahí cuando se debe de dar el medicamento homeopático, porque es ahí en el momento en el que va a actuar bien. Cuando está la crisis, el dinamismo vital de mi paciente lo que está tratando es de mantener vivo al paciente, de sobrevivir. Entonces no le va a hacer caso a mi medicamento que yo le dé, no lo va a considerar. Pero si ya pasó el momento de peligro, ese dinamismo vital puede enfocarse en hacerle caso al medicamento y poder activar lo que necesita para llevar al paciente hacia la curación. Bueno, y por último, ya para terminar el análisis de estos cuantos capítulos de este interesante libro de Gattari, vamos a ver cuáles son las condiciones definidas que debe haber para poder decir que realmente existe una curación verdadera. La primera ya la habíamos mencionado, es que la curación debe de ser rápida, suave y permanente en el tiempo. Debe de necesariamente comenzar por la mente, ya que ahí comenzó la enfermedad, debe de comenzar por la mente. Y debe de estar en armonía todo el proceso de curación con la energía vital, con el proceso y el fluir de la energía vital. Debe de ir con este fluir y no en contra o en oposición a ella. La administración de la medicina se debe realizar bajo leyes fijas, determinadas y definidas de la naturaleza, que sean de fácil comprensión para nosotros como médicos e incluso para el paciente. Y debe de ir de la mente al cuerpo, es decir, del centro a la periferia, según las leyes de Hering. Por último, es importante hacer mención de que no hay que dar homeopatía y alopatía al mismo tiempo, debido a que las dos trabajan de manera contraria. La homeopatía trabaja utilizando la ley de similitud, mientras que la alopatía trabaja utilizando la ley de los contrarios. En homeopatía lo que hacemos es implantar en el cuerpo del paciente una enfermedad artificial de características similares o de las mismas condiciones que la enfermedad natural que él ya tiene. ¿Y por qué se hace esto? Acordémonos que quien lleva todo el proceso de curación es el dinamismo vital, la energía vital de nuestro paciente. Entonces, al momento en el que nosotros implantamos una enfermedad artificial igual a la que ella tiene de manera natural, pero más fuerte, esa energía o dinamismo vital va a tener que subir, que aumentar su fuerza para poder contrarrestar a la enfermedad artificial. Y si contrarresta a la enfermedad artificial, que es más fuerte, también contrarresta a la enfermedad natural, que es más débil, llevando así al proceso de curación total. En cambio, en alopatía lo que se pretende con el medicamento es ir contra la enfermedad. Y por lo tanto, ambas clínicas trabajan de manera diferente. Si nosotros aplicamos medicamentos alopáticos y homeopáticos al mismo tiempo, estamos llevando al cuerpo a que actúe de maneras diferentes, bajo sistemas diferentes, y eso va a generar una alteración en el organismo en lugar de realmente llevar a la curación, que es lo que se pretende.
Bueno, pues hasta aquí hemos hecho una rápida revisión de lo que nos dice Gatag en la parte 1 de su libro de enfermedades crónicas. Espero que todo lo que hemos platicado te sea de ayuda para tu estudio de la homeopatía y que con ello puedas llegar a comprender un poco más la filosofía que hay dentro de esta preciosa ciencia. Bueno, pues ya no me resta más que agradecerte por visitarnos en el canal. Te recomiendo que te suscribas y espero verte en el siguiente video. Hasta la próxima.